Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a los talleres de sustentabilidad. Antes de comenzar con la capacitación del día de hoy, voy a dar una breve introducción de Puertos. Mi nombre es Verónica, para los que no me conocen, y formo parte del área de sustentabilidad. Puertos es un desarrollo urbano ubicado en Escobar, llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios relacionados a la sustentabilidad. Uno de ellos es la Reserva Ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, la cual cuenta con una superficie de 60 hectáreas en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost. Los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. Respecto a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que, por estar adaptadas al entorno, tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Respecto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad, y también cuenta con un sistema de uso público y gratuito de bicicletas y otros medios de transporte con bajas emisiones de carbono. Relacionado a abastecimiento de agua, las redes de agua potable y agua de río son totalmente independientes, y esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada tipo de uso, evitando así el uso innecesario de los recursos para su acondicionamiento. Respecto a residuos, la recolección diferenciada de los mismos hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve lo que es el compostaje en el hogar. Relacionado a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, en relación a construcción sustentable, en Puertos cada casa es calificada en función de los criterios de sustentabilidad aplicados, y los propietarios acceden a diferentes beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad donde se pueden contactar con distintos proveedores relacionados a tecnología y productos para la construcción sustentable, y además participar de charlas y talleres que en este momento se están dando de manera online. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y a través de nuestro correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar. Ahí me pueden consultar respecto a los criterios recién mencionados, programa de calificación, y también sobre el cronograma de talleres que vamos renovando mensualmente. Y le voy a dar la bienvenida a Felipe y a Carlos, de Punto Propio, que nos van a hablar hoy de construcción sustentable con madera maciza. Carlos, tenés el micrófono desactivado. A ver ahí. Ahora sí. Bárbaro. Buen día a todos. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Sí. Bueno, mi nombre es Carlos, y junto con Felipe, mi socio, somos los propietarios y fundadores de Punto Propio Sociedad Anónima. Queremos agradecer a Puertos, en la persona de Verónica, que nos da esta oportunidad para dar a conocer nuestra empresa, y agradecer a todos los participantes por estar en estos momentos. Antes de empezar la charla, quiero comentarles, y espero que me crean, que soy mejor constructor de casas que influencer tratando de explicar esto. Así que ténganme paciencia. Bueno, la charla la voy a dividir en 4 puntos o 4 temas grandes, así podemos ir avanzando en forma ordenada. El primer punto va a ser explicar en qué nosotros basamos nuestra filosofía de la empresa para asesorar a nuestros clientes. Entonces, para nosotros es muy importante el cliente sepa qué es la definición de confort. Para nosotros es muy importante que se tenga en claro. El confort para nosotros es el bienestar que se percibe en los ambientes internos de una casa o de una vivienda. Este
confort percibe cuando tenemos un adecuado confort térmico y una buena calidad. Nosotros decimos que son dinámicos porque están íntimamente ligados con las inclemencias del clima circundantes a la vivienda. Y por otro lado, hay parámetros que son más estáticos, como son la acústica y la iluminación de cada ambiente, que más depende del diseño. Después, otro tema fundamental que tenemos, aparte del confort, es somos conscientes que la tendencia y los cambios que se producen en la forma de construir. Nosotros, antiguamente las casas se usaban solamente como un lugar de descanso, y toda la vida social y toda la vida laboral se desarrollaba externo a ella. Las nuevas normalidades hacen que tenemos que incorporar nuestra vida laboral dentro de las casas. Entonces las necesidades son muy diferentes a medida que se va evolucionando. También como empresa tenemos que estar muy atentos a los cambios en los sistemas constructivos, tenemos que estar atentos a las nuevas instalaciones o sistemas que antiguamente solamente se podían utilizar en viviendas unifamiliares por sus costos y hoy están al alcance de una vivienda unifamiliar. Y ofrecerle a los clientes una amplia gama de materiales de uso internos que eleva el confort del mismo. Cada vez hay una tendencia más marcada en que los clientes no solo quieren saber el costo de una casa cuando se construye, sino cuánto van a gastar durante la vida útil de la misma. Ese gasto está relacionado a la energía consumida para lograr un confort, un mantenimiento. Estamos acostumbrados a que cuando compramos un vehículo tener en cuenta los parámetros de consumo y de mantenimiento a la hora de tomar la decisión, y ahora este mismo concepto los clientes lo están pidiendo cuando quieren tomar la decisión de construir su propia casa. Este grafiquito es muy elocuente, que muestra en forma promedio eh, lo, lo que se pierde o lo que se tira en dinero cuando tenemos que climatizar una casa, y vemos que por dónde se van las pérdidas, dónde consumimos energía que si se construyese con materiales adecuados se podría reducir estas pérdidas. Fíjense o noten que por las ventanas y las puertas solamente se pierde entre un 15 y un 20% de la energía, y sin embargo tenemos conciencia de que el mercado ofrece alta prestación en aberturas, llegar a reducir en el mejor de los casos un 20% de las pérdidas. Noten que entre los muros envolventes, el techo y las ventilaciones o filtraciones no controladas, estamos perdiendo el 75 u 80% de la energía que se pudiera evitar si cambiásemos el sistema constructivo o cambiamos la forma de construirlo. Por eso nosotros somos muy conscientes que el costo final de una vivienda es el costo de construirla más todo lo que se gasta durante su vida útil en confort y en mantenimiento. Nosotros también sabemos que todos los sistemas constructivos son válidos. ¿Qué significa eso? Que ninguno es mejor que el otro, y eso depende de la localización de cada vivienda y también depende del clima y la tierra circundante. Por eso siempre nosotros aconsejamos o sugerimos a los clientes que
dediquen e invierten tiempo en conocer a los diferentes sistemas constructivos y informarse en detalle, no quedarse solamente con la publicidad. Este, para eso, nosotros siempre le decimos que tener un buen resultado cuando uno construye es la sumatoria de elegir buenos materiales y elegir al personal o a los técnicos especializados en esa construcción. Yo siempre digo la misma frase, que construirse una casa es como elegir un vino, ¿no? Si solamente lo elegimos por precio, no nos quejemos si a la mañana siguiente nos duele la cabeza. Pero para evitar este dolor de cabeza, nosotros creemos que es fundamental tener un buen proyecto. Y para tener un buen proyecto es importante tener en claro dos pilares fundamentales. Uno, que uno como cliente tiene que enumerar y tener en claro cuáles son las necesidades que tiene en la vivienda que quiere construir. Y por otro lado, y una pata fundamental o un pilar fundamental, es encomendar a un arquitecto esta función de plasmar esta necesidad que tenemos como comitente para que haga un proyecto adecuado o a medida nuestra. Para eso estudiaron tantos años. Entonces, con esto nos tiene que nos tiene que bastar para tomar una decisión lo más racional posible, no solamente por comentarios de conocidos o por malas experiencias anteriores. Es decir, o porque me gusta. ¿Sí? La decisión de cuando uno elige construir una casa con un determinado sistema tiene que ser lo más racional posible. Ahora bien, ¿qué pasa en el mundo? En el mundo nosotros vemos que siempre se habla de una crisis energética y que para que nosotros que necesitamos confort dentro de una casa, necesitamos consumir energía. En el mundo se han dado cuenta que el ahorro energético no es opuesto a tener confort habitativo. Por eso se acuñó, o cada vez se escucha más, el concepto de casa pasiva, que no es más ni menos tratar de construir las viviendas de tal manera que sean capaces de generar la energía que consumen durante un año calendario. Y esto está en función a los materiales que se eligen para construirlo, a un buen diseño y en aplicar generadores de energías renovables para que cuando no se usen se entreguen al sistema y viceversa. A nivel local, nosotros ya empezamos a andar un camino que todavía hay normas y leyes que se aplican en algunos lugares o no. Por ejemplo, todo el mundo, nosotros conocemos la vigencia de la ley 13059 en la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera exige que las construcciones nuevas utilicen materiales que logren una cierta eficiencia energética. ¿Qué pasa? Como las municipalidades son las autoridades de aplicación, en algunos casos las exigen y en otros no. Pero lentamente, cada vez se les va exigiendo más a las casas para que sean más eficientes. Otro punto importante cuando se elige un sistema constructivo no convencional es que tenga su certificado de aptitud técnica. Este certificado lo emite la Secretaría de Vivienda de la Nación y se aprueba o da el visto bueno para que un sistema constructivo, luego de diferentes pruebas que se le hacen, sea apto para construir. De esta manera, el cliente o el comitente o el profesional puede asegurarse que es un sistema que no le va a traer problemas en el futuro.
Dos puntos importantes en esto. No es lo mismo que un elemento tenga un CAT y un sistema constructivo lo tenga. Para dar un ejemplo, yo siempre digo el mismo, es decir, que un inodoro esté aprobado no significa que el baño funcione bien. El cliente debe exigir que el CAT sea del sistema constructivo y no de los elementos utilizados en la construcción. Y por otro lado, y lo más importante, este CAT tiene solamente vigencia de 1 año. Las empresas tienen que renovarlo todos los años y el objetivo de esta renovación es que durante el año calendario se hagan casas y se puedan ir chequeando las que se han construido anteriormente. Esto le da cierta tranquilidad a los clientes o profesionales que se está utilizando un sistema que cada vez está más probado y más verificado. Después existe un programa de certificación energética de las viviendas a nivel nacional. Un punto importante que yo siempre destaco, que este es un programa que se inició hace mucho tiempo, más de 10 años, en la Secretaría de Energía de la Nación, y es transversal a cualquier signo político que haya estado en el gobierno. Han trabajado en forma consciente y cada vez lo hacen con más eficiencia. Los precursores de esto fueron la gente de la provincia de Santa Fe, que ya en este momento es ley tener un certificado, un etiquetado de vivienda. Para hacer en forma resumida, nosotros estamos acostumbrados a ver estos etiquetados en los electrodomésticos y realmente se impuso de tal manera que uno en este momento no se le ocurriría comprar un electrodoméstico que no sea calificado entre A y B. Que los precios de los que no califican sean muchísimo más bajos o prácticamente se hayan dejado de construir. Volviendo al etiquetado de vivienda, el procedimiento es muy sencillo. La Secretaría de Vivienda anualmente hace curso de capacitación a los profesionales de la construcción, sean arquitectos, ingenieros o los que están vinculados. Esto lo hace lo hace una capacitación que a veces es presencial y a veces es online, y consiste en generar un método para, en un aplicativo que ellos tienen, se releva las envolventes, los techos y todos los componentes que tienen una casa, una vivienda ya existente o un proyecto. Cuando esto se lo procesa en este aplicativo, da como resultado el consumo que tiene ese proyecto o esa casa, cuántas kilowatt hora por metro cuadrado y año consume esa casa. Es como cuando le pedimos al de la concesionaria que nos diga cuántos litros de combustible necesitamos para hacer 100 que queremos comprar. Esto clasifica a la vivienda de A hasta F. Obviamente, en estos momentos todavía no es obligatorio, aunque sí en la provincia de Santa Fe están obligados a que cuando se hace una transmisión de dominio, este dato sirva o que esté anotado en la transferencia del dominio, en la escritura. Cuando uno no opta por hacerlo, directamente le ponen la clasificación más baja. Nosotros creemos que esto, como en Europa ya es norma y es ley, las casas van a tener el etiquetado obligatorio. Es muy importante, pueden entrar en la Secretaría de Energía, hay un apartado que es etiquetado de vivienda, y es muy amplia la información y los cursos son online y pueden aprovecharlos sin problema. Bueno, pasado esta primera etapa de información de estos datos, me tengo que sacar
el traje de profesor y ponerme el traje de vendedor, porque si no, no seguimos adelante como empresa. Bien, nosotros cuando tenemos como eslogan y decimos que nosotros ofrecemos al cliente y al profesional la opción de muros sólidos en la industria de la construcción en seco. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos elegido la madera como elemento para construir las casas y hemos elegido el sistema de blockhouse alemán o americano, que es un sistema que es muro estructural de muros sólidos de madera laminada. Voy a intentar mostrárselo en vivo y en directo antes de mostrarle fotos de cómo es el sistema. No sé si logran verlo, pero ahí en el showroom que tienen en Puertos tenemos una muestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un sistema que tiene una alta precisión en la construcción y se utilizan máquinas de alta precisión y cada pieza viene ya predeterminada y numerada para su montaje. ¿Por qué hemos elegido la madera? Porque nos parece que es uno de los elementos más antiguos utilizados en la construcción y que naturalmente, sin agregarle ningún valor, tiene una muy baja transmitancia térmica. Esto a veces lo hace que, sin agregarle ningún tipo de aditivos, puede llegar a ser hasta 10 o 15 veces más aislante que otros materiales incluidos. Acá tenemos ejemplos, como pueden ver, de cómo se construyen, cómo se monta. Cada una de estas piezas que pueden ver ustedes pueden tener de 40 a 50 centímetros de largo hasta 3 o 4 metros de acuerdo a las necesidades de la construcción. Como decía antes, la madera tiene una aislación térmica natural sin necesidad de agregarle nada para que cumpla con la función de aislamiento térmico. Naturalmente la madera hace que los ambientes sean más acústicos, que es uno de los puntos más relevantes a la hora de percibir la sensación de confort dentro de una habitación. Y como el sistema que utilizamos de blockhouse, al ser es estructural, porque está pensado para que pueda soportar hasta 2 pisos sin hacer grandes estructuras. En el mundo hay ya edificios hechos de hasta 10, 11 pisos, todos en madera, con las grandes ventajas que naturalmente es antisísmico y naturalmente ofrece resistencia estática muy superior a otros elementos en forma natural. Bien. Nosotros, nuestro sistema constructivo, creemos y comprobamos diariamente que tiene 4 ventajas fundamentales. Primero es la del eslogan que lo he dicho antes, ¿no? Es una opción de muro sólido en la industria de la construcción en seco. Todavía el cliente viene y golpea el muro para saber si es sólido como el ladrillo y no hueco. Entonces, es una de las características que a veces hace que el cliente se incline por nuestro sistema constructivo. Por otro lado, como cualquier otro sistema constructivo industrializado, tenemos un breve ciclo constructivo y logramos que la obra gris tenga un costo predeterminado, sin adicionales y sin costos ocultos. Esto se debe a que tiene un elevado nivel de precisión cuando se construye y se llevan las partes a la obra para ser ensambladas. Tiene una eficiencia en la logística y en la gestión de la obra propio del mismo sistema. Y lo que nosotros le ofrecemos al cliente es un análisis previo muy detallado de cada sistema que está integrado e involucrado. Después, más adelante, vamos a ver en un ejemplo
donde podemos ver cómo los vamos haciendo. Otro lado es muy importante, es el siguiente. Tiene un bajo impacto en el ambiente. En los barrios cerrados, donde las obras se construyen muy pegadas unas a otras, la obra es muy limpia, libre de escombros, como vamos a poder ver en algunas fotos, y tiene una baja contaminación sonora y visual, dado que se utilizan elementos manuales para su montaje. Y por el uso racional que hacemos de los materiales, preponderantemente madera, tenemos un elevado confort y tenemos una demanda energética muy baja. Y eso permite que se puedan instalar sistemas de energías renovables no muy grandes en su capacidad, dado que el consumo va a ser mucho menor. Ahora podemos ver algunas fotos de detalles, pero voy a pasar a explicar un poco cómo es nuestro sistema de trabajo. A nuestros clientes nosotros le ofrecemos separar la obra en dos partes. Una es la obra gris, que incluye lo que es la platea, que puede ser de hormigón o un entramado de madera. Luego, la parte de madera se puede montar sobre una interfase que puede ser de hierro, que nosotros llamamos tronco cero, o bien un murete perimetral que luego será revestido, o bien directamente se monta sobre el entramado. Nosotros, la obra gris, que es la parte que es la platea, envolvente, techumbre, divisiones interiores, sistema eléctrico sanitario y aberturas. Todo lo que este cascarón le ofrecemos al cliente hacerlo de una manera muy programada, acotada y todo presupuestada de antemano con un cash flow que le permite preparar o planificar las erogaciones con antelación. Acá vemos ejemplos en distintas etapas de la obra, donde vemos arriba a la izquierda que está apoyado sobre una viga invertida. A la derecha es una casa de árbol que hemos diseñado y está sobre un entramado de madera. Perdón, Carlos, Sí. no se ven las láminas. Si estás pasando de lámina no se ve nada, ¿eh? Es una sola foto con Sí, 4... sí, se ve. Probá de salir y entrar nuevamente por las dudas. Ah, soy yo entonces. Sí. Ok, salgo. Perfecto. Ahora nosotros, quería dar con ejemplo cómo es que nosotros trabajamos y elegimos, estamos en un proyecto de una obra acá en Puertos, en el barrio Seibo, que creo que si mal no recuerdo, lote 57. Bueno, acá se ven algunas terminaciones que se pueden hacer porque la característica que tiene este sistema de muro sólido de madera es que se puede dejar color madera, se puede pintar diferentes colores, o bien después revestirlo, tanto interior como exterior, como el cliente o el arquitecto lo haya proyectado. Como explicaba antes, nosotros cuando tenemos a un comitente o un cliente que quiere hacer una obra, nosotros basamos en la primera etapa, desarrollamos en función a un proyecto que entrega el cliente, hacemos un 3D técnico en detalle. Vamos a ver si lo podemos mostrar, cómo es este 3D que le preparamos al cliente. Por ejemplo, es la obra que vamos a hacer acá en el barrio Seibo. Es un proyecto de aproximadamente 180 metros cuadrados cubiertos, si no mal no recuerdo, donde está puesto en dos plantas. En la planta baja es la zona día más el dormitorio principal y tiene dos dormitorios con su baño en la planta alta. ¿Qué pasa? Nosotros al cliente vamos conformándolo junto a él y junto al arquitecto todos los elementos que construyen la obra gris. O sea, cómo hacemos la platea,
cómo hacemos los muros perimetrales donde vamos a apoyar el muro sólido de madera. Podemos ver las divisiones interiores. Le vamos a agregar todo el sistema eléctrico y sanitario y todas las aberturas. Y este programa 3D, se lo enseñamos a usar al cliente, porque puede ir jugando y puede ir viendo cómo nosotros vamos diseñando y proyectando su vivienda. Este nivel de detalle en el diseño hace que podamos presupuestarle al cliente en forma muy detallada los costos, tanto de la parte húmeda, como puede ser platea y murete, la provisión y el montaje de los muros en madera, también los entrepisos y las techumbres, los muros internos, y ahí con un nivel de detalle hasta que podemos llegar porque cada una de estas vigas y estructuras son calculadas para que en función al proyecto se comporten adecuadamente durante su uso. Al final de todo, este 3D, que es técnico, los arquitectos seguro que nos van a criticar porque no tiene mucha parte decorativa, pero nos sirve mucho para que no nos olvidemos de cuantificar ninguno de los elementos para concluir con una obra gruesa en detalles y cuantificada. Esto termina con una cuantificación económica por etapas y un cash flow que le podemos decir a medida que avanzan las semanas cuál es la erogación que tiene que hacer el cliente. Quiere decir que cuando el cliente toma la decisión de contratarnos a nosotros, lo va a saber en esta primera etapa de obra gris con los costos perfectamente definidos. Después viene la etapa de las terminaciones, que son hacer los pisos interiores, terminaciones de muros internos, revestimientos, hacer toda la zona húmeda, tanto sea de los baños como de las cocinas, que eso se hace sea por los muros internos, que también son un entramado ligero de madera, revestido con placas cementicias o de OSB, y se pueden ver algunos ejemplos de terminaciones, donde se pueden ver que son revestimientos como en cualquier casa tradicional. Bien, concluido la parte esta, yo creo que ahora podríamos empezar a interactuar con algunas preguntas que vi que empezaron a aparecer en el chat. A ver si podemos, no sé quién las tiene, así podemos empezar a evacuarlas. Acá está. ¿Qué mantenimiento requieren las caras externas? El mantenimiento de las caras externas depende un poco de qué terminación se elija. Si se deja en madera natural o con algún tinte, nosotros siempre lo hacemos con un lasur, donde se puede tratar como cualquier abertura o cualquier cosa de madera, con un mantenimiento cada 2 o 3 años. Si se requiere de poner un EPS para aumentar la aislación térmica y después ponerle un coat y tarquilling, es el mismo que cualquier casa tradicional. Creo que vi una pregunta que decía si se pueden revocar del lado interno. ¿Puede ser? En realidad, del lado interno, cuando no se quiere la vista en madera, generalmente lo que se hace es aplicarle las placas de yeso, las placas de yeso, y luego se pinta, sin estructura previa. Hay otra pregunta que recién, ¿qué se hace para reducir los ruidos internos?
creo que se debe estar refiriendo al piso de la planta alta. Ok. Perfecto. Carlos, perdóname, no estaba pudiendo ver las preguntas yo. Bien. Sí, cuando se hacen los pisos de planta alta, se hace todo en madera, pero se tiene mucho en cuenta la forma en que se monta. Cuando se vincula toda la estructura de cabios para sostener el piso, se hace sobre aislantes. En latín antiguo es goma eva. No se monta madera sobre madera, sino que se hace con un antirruido, una goma eva, para que cuando se atornille no haga ruido madera con madera. Luego se forman distintas capas que son de distintos materiales. Se pone primero un machimbre, si es que es estético del lado de abajo, después se pone un bajo alfombra, se ponen capas de fenólico, pero entre capa y capa se hace una masa para que no transmita ruido, pero siempre separadas por algún elemento que absorban los ruidos. Y bueno, consultan, eso, Carlos, sí. por el tema de por qué es madera laminada y no madera tradicional, y el comportamiento del sistema ante plagas y el fuego, digamos. Bien. Los sistemas de madera laminada, lo que se logra con eso, primero que esto se hace con pino taeda y que son de bosques implantados y forestados para este fin. Se hacen tablas de 35 milímetros, se encolan entre ellos con un producto de alta resistencia, y cuando se hace en madera laminada, porque es mucho más estable dimensionalmente que un tronco natural. Piensen ustedes que cada tronco tiene un espesor de 14 centímetros y una altura de 20. Esto, si fuese de un tronco natural, el solo hecho de secarse hace que pierda estabilidad dimensional. Haciéndolo en forma laminada, eso se evita. Con respecto a la protección contra ataques de insectos y contra el fuego, son dos temas muy interesantes, como dicen los políticos. Muy buena pregunta. Primero, en el proceso productivo se hace de la siguiente manera. Cuando se cortan los árboles, automáticamente después de aserrado se procesa en un secado artificial. Estos son maderas que están entre 3 y 4 días secándose a una temperatura de 70 grados, entonces se le va quitando humedad y se le va quitando toda posibilidad que cualquier agente, como bicho, termitas o lo que sea, se mantenga. Es como cuando se cocina una hamburguesa. Entonces, estos productos ya vienen eliminados de origen con la posibilidad que tengan algún bicho adentro. Cuando se procesa, la cola, el adhesivo que se utiliza ya es también actúa de insecticida. Esto, antes de ser barnizado, se inyecta, mejor dicho, no, se pinta con una solución de sal de boro. Esto es un insecticida natural, no es tóxico para el consumo humano ni para el uso humano, y aparte es retardante de llama, porque la sal de boro en contacto con el calor y el oxígeno apaga la llama. Entonces, eso se pone antes de darle las 2 o 3 manos del azur, que es como llega en obra las maderas. No llegan en crudo, sino que vienen con una protección de ese tipo. Con respecto al tratamiento contra el fuego, en realidad, constructivamente, al ser una madera maciza, madera sólida y tratada con sal de boro, hace que
tenga muy pocas probabilidades que al contacto de una llama directa tenga comprometido la parte estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se hace el cálculo, solamente cuando está en contacto directo durante 30 minutos con la llama directa, cualquier elemento que constituye en la casa solamente se carboniza entre el 15 y el 20% de su estructura. Y esto hace que estructuralmente no se sienta perjudicado. Eso tanto en las paredes como en los techos. Entonces, hay que evitar que se propaguen los incendios, y los elementos estos de madera no son propagadores de incendio. Lo va a hacer primero un colchón que está dentro de la casa, una alfombra o un cortinado, o muebles, antes que lo haga la estructura de la casa. Y aparte, cuando esto toma llama, no libera ningún gas tóxico que puede eliminar otro tipo de componentes dentro de una casa. Otra pregunta que vi por ahí, no sé si la habías mencionado ya, la parte del pase de servicios. No. En las paredes. Cuando nosotros hacemos el proyecto, que lo vimos en este 3D técnico, tal vez se puede ver, no sé si se notó, que hay pases horizontales y verticales que se utilizan para la parte eléctrica preponderantemente, o también para la parte de desagües de aire acondicionados o para la parte de cañería. Eso se proyecta en la etapa inicial. Entonces, todo este tipo de perforaciones que tienen los muros exteriores se hacen en proyecto y ya llegan a obra con esas perforaciones hechas. Ustedes verán acá en esta imagen un tronco horizontal en azul. Ese es un tronco que nosotros llamamos tronco canal, por donde se destapa y pueden pasar los distintas cañerías de electricidad, generalmente. Con respecto al espesor que tienen las paredes, esto tiene 14 centímetros de espesor, el muro que es de mayor espesor. A ver, voy a tratar de mostrarlo, pero no creo que se vea. Son las distintas capas. Esto tiene 14 centímetros de espesor y un alto de 18 o 20 centímetros. Después tenemos una pared que son de 10 centímetros, que se utiliza para otro tipo de construcciones más esbelta o que sea de una sola planta. Otra consulta era respecto, bueno, de la construcción en zonas de nieve. Hay mucha experiencia al respecto, digamos. Sí, en la zona de construcción en nieve hay que tener en cuenta algunos detalles. O sea, por ejemplo, en esas zonas es fundamental tener un murete perimetral de antepecho de entre 50 centímetros o hasta 70, que también nosotros utilizamos un bloque que también es aislante térmico. Y después tiene mucha importancia el tipo de techo y los aleros perimetrales que se hagan para que la nieve no sea un problema a la hora de vivir la casa. Y después, bueno, hay una pregunta que no sé por qué siempre sale por acá, que es el tema del costo. La parte espiritual. Sobre todo respecto de la construcción tradicional, y es más, alguien quiere saber en algún barrio de acá de Puertos. Perfecto. Vamos a ver, como toda construcción, hay muchas variables que inciden para tener el costo final. Nosotros, si bien cada uno de los costos es personalizado,
nosotros antes del 20 de marzo, podíamos decir que podíamos construir... Felipe, perdón. Sí, Perdón, Sí. se veía el mail. Listo, ya está. ok, estaba... Sí, comentaba que antes del 20 de marzo, con la vieja normalidad, nosotros ofrecíamos una obra gris, como decíamos, que era platea, muros externos, aberturas, techos, servicio eléctrico y sanitario, y muros internos sin terminar, estaban en un promedio de $600, $620 el metro cuadrado de construcción, cuando era una construcción de más de 150 metros cuadrados. ¿Sí? Después las terminaciones, siempre nosotros las dejábamos aparte porque es en función a la elección de cada cliente. Depende qué quiere usar para terminar su casa. Y ahí el precio podía variar mucho. Pero una obra gris estaba en esos valores. Hoy en día, en la nueva normalidad, esos valores van cambiando y podemos decir que hoy, en teoría, tuvo que haber bajado algo, pero no sabemos hasta que no nos podamos poner en marcha. Como decíamos, esta obra en el barrio Seibos, lo estamos cuantificando en este momento, y hay valores que han bajado y hay valores que no podemos saberlos hasta que no podamos entrar. Como es el estudio de suelo, como es el tipo de platea que tenemos que hacer en función a lo que encontremos. Así que eso es más o menos el parámetro. Nuestra experiencia, hemos hecho casas, por ejemplo, de 200 metros en un lugar donde estaba desconectada de la red, donde no tenía acceso ni a gas ni a energía eléctrica, y en todo un sistema de energía fotovoltaica y calefacción por piso radiante también por energía solar, y terminó con un costo de $1.270 el metro cuadrado para el cliente. Y hemos hecho casas para alquiler temporal de turismo, que terminó costando $720. Por eso, insisto, son valores relativos. Siempre decimos que podemos alcanzar un valor de construcción por metro cuadrado similares a los de la construcción tradicional en esta zona, pero sí podemos garantizarle al cliente que gastando lo mismo en el costo de la construcción al inicio, va a tener un ahorro en el gasto para el confort de climatización y el mantenimiento durante la vida útil de la casa. ¿Otras preguntas? Verónica, ¿puede leer alguna? Pues yo otra vez se me han ido el chat de preguntas. Las preguntas. Bueno, a ver, el último entonces era el costo comparativo con construcción tradicional, ¿verdad? Sí. Sí, eso ya lo hemos hablado. Igual Bárbaro. yo le había ido, Sí. no era la última, esa sí la dejé para el Claro. final porque... El espesor de la madera, que creo que también lo hablamos, Sí. ponen ancho de la pared 35 milímetros. El costo aproximado... no, esto No, ya lo... el ancho de la pared son 14 centímetros, 140 milímetros. Sólido. Sólido, ok. Y después hay una pregunta de si se pueden hacer ambientes abiertos o si lleva columnas. Ambientes abiertos o lleva columnas. A ver, nosotros tenemos experiencia de haber hecho espacios libres sin columnas hasta 12 metros. Eso requiere de vigas multilaminadas de espesores considerables y un cálculo estructural, pero sí, se puede hacer grandes vanos sin columna. Y los 12 metros simplemente es una limitante que no nos queremos extender, dado que los transportes tienen 12 metros y las prensas que utilizamos son de esos. Pero bueno, no hay... hasta 12 metros se puede hacer sin problema. He visto qué madera se utiliza. Se utiliza pino taeda forestada.
Después hay una pregunta acá, no sé si la contestaste, pero de Giselle que nos pregunta, ¿el exterior se puede revestir con tarquini o revear? Sí, cuando hemos hecho, o sea, sí se puede hacer de la siguiente manera. Primero hay que aplicarle sobre la estructura, sobre el muro externo, placas DPS que se consiguen en el mercado como las que se aplican sobre una obra tradicional. Que después se pone el coat, se pone una malla y después se reviste con tarquini o revear como en una construcción tradicional. Sí, se puede hacer. Bien, ¿alguna consulta más que quieran realizar? Hay otra. En las ventanas y puertas, ¿cómo es la parte estructural? A ver, no. Se querrá referir, Giselle, a la parte del vano. Bien. Pensá lo siguiente, sobre las ventanas, y Felipe podés abrir de vuelta el 3D. Sobre las ventanas generalmente las piezas de madera son enteras. Entonces, automáticamente todos los troncos que están por encima del dintel de una ventana se hacen enteros y se agarran con tornillos de fijación. Acá tengo un ejemplo de cómo es un tornillo de fijación, que puede tener hasta 60 centímetros de largo y se van agarrando. Por lo tanto, la parte estructural de vigas sobre las aberturas simplemente se sigue con el mismo tronco. No hay mucha diferencia. Ahí, ahí en realidad le saqué todos los accesorios para que se vea solamente, pero el tronco por ejemplo, que siempre va a estar comenzando acá, no sé si se ve la flecha, nunca va a cortar por aquí, siempre va a ser un tronco pasante, si puede pasar más todavía, y si no va a parar acá si hay que hacer un segundo tronco, empezará siempre no en el medio de una ventana, digamos, ¿sí? Y después, bueno, como decía Carlos, el hecho de que cada tronco, cada 50 centímetros tenga los tornillos de fijación, hace que esto sea toda una estructura monolítica muy sólida. Hay otra pregunta de Patricia. ¿Cuál es la oferta de carpinterías que ofrecen en consideración a la envolvente gris? Mira, nosotros, o sea, el sistema acepta cualquier tipo de carpintería, sea madera, sea aluminio, sea PVC. Nuestra experiencia es que la relación precio-prestaciones hoy en día, la que más se adapta es la de PVC. Porque una carpintería de madera de alta prestación posiblemente estén fuera de los costos de los clientes, pero perfectamente se podría poner. Las de aluminio, nosotros tratamos de no sugerirlas, dado que si no tiene ruptura de puente térmico, es algo que perjudica mucho la aislación o la eficiencia energética del envolvente. Y en el PVC logramos una buena aislación térmica, una buena aislación acústica y a un precio conveniente. También podemos decir que en las cubiertas, el tipo de cubierta que utilizamos en cuanto a la chapa, en general tratamos de utilizar un sistema que son unas chapas que ya vienen
con la aislación de poliuretano, que nos da no solamente una mucho superior aislación de cualquier paquete que uno pueda estar armando, sino que además contribuye a que no haya los filtraciones, son unidades enteras de punta a punta, ¿no es cierto?, en el largo de la chapa, como cualquier chapa, pero además la instalación es mucho más industrializada, no hay que armar el paquete, entonces en una sola movida se coloca la chapa y eso nos agiliza también mucho la construcción. Y en el tiempo, este tipo de cubierta hace que el mantenimiento sea mucho menor a cuando uno tiene un paquete que suma machimbre, barrera de vapor, clavaderas, aislación y chapa. Entonces esos espacios internos que quedan se evita cuando uno pone sobre el machimbre, se pone esta chapa con poliuretano. En la operativa, en la forma, no sé si hablamos de la parte operativa, de cómo trabajamos la construcción, una vez que se cierra el proyecto, obviamente trabajamos con un cash flow que no tiene variaciones prácticamente porque el proceso es muy corto, entonces por eso tratamos de dividir en las etapas, como decía Carlos, de lo que es la envolvente, y después pasar a la parte de terminaciones, pero en cada proceso vamos a tener un costo acotado y en general no permite que haya sorpresas porque es un sistema que tampoco permite que haya desperdicios ni faltantes de obra en general. Entonces eso es una ayuda bastante importante. Hay otra pregunta, pero antes quiero completar un poquito lo que estaba diciendo Felipe. Para que tengan en cuenta, este proyecto del barrio Seibo, cuando el cliente apruebe el proyecto y el presupuesto, tenemos unos 120 días de obra para entregar la obra gris con las aberturas puestas. Son unos 60 días previo a que se prepara la parte de madera y se acopia todos los materiales, y en 60 días posteriores se entrega ya todo lo exterior ya terminado. Había una pregunta de Giselle, creo que decía, en realidad, cómo estaba conformado un paquete de techo. Un paquete de techo, vamos a suponer que sobre las vigas de madera ponemos el machimbre y eso es terminación interior. Simplemente sobre el machimbre se aplican estas chapas que viene, que es un foil, poliuretano y chapa. O sea, directamente se aplica y se fija sobre el machimbre y la estructura de madera. Y después, obviamente, todo lo que es la siquería perimetral. Es mucho más sencillo el techo y más eficiente. La última pregunta no alcancé a leerla. Era respecto también a la cubierta. Entonces, con una viga de 12 metros, ¿las paredes o estructura soportan ese techo? A ver, las paredes perimetrales del envolvente son estructurales y por lo tanto generalmente soportan el techo de la casa y los pisos de la planta alta. Cuando los proyectos se someten a un cálculo estructural, eventualmente se puede llegar a reforzar con alguna columna. Hemos pasado alguna foto donde aparecen algunas columnas del lado de afuera o del lado de adentro, pero esto es puntualmente y depende de cada proyecto.
Bárbaro. Bueno, Carlos, no tenemos más preguntas por el momento. Les agradezco muchísimo por participar el día de hoy. Esta charla fue grabada y bueno, después a todos los que se inscribieron vamos a estar enviándoles el material durante esta tarde. Bueno, les agradezco a todos por la atención. Tienen nuestros datos para comunicarse. Y bueno, esperamos, las consultas siempre son bienvenidas y siempre nos nutren y podemos intercambiar información. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos y Felipe. Bueno, muchas gracias a vos, Verónica, por darnos la oportunidad. Y a todos los asistentes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.